Bonjour à tous. Hoy vamos a continuar con el tema de países que hablan francés y sus idiomas. Y hoy es el turno de Bélgica y vamos a hablar de las lenguas de Bélgica, les langues de Belgique. Vamos a empezar evidentemente con el idioma francés, français, que se habla, como podemos ver en el mapa, en la parte sur. ¿Sí? Esta es una comunidad francesa que tiene la oficialidad en esa región. De hecho, el francés es oficial en toda Bélgica, como los idiomas que veremos. Pero en lo que es la parte este, no solamente se habla francés, y se habla particularmente en Bruselas también. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. La parte que habla francés o la comunidad francófona se le conoce como la Wallonie o Valonia en francés. Hay alrededor de 4.3 millones de hablantes nativos del francés en Bélgica, más o menos el 33%, pero en Bélgica la mayoría de gente, de belgas, hablan francés, ¿sí? Lo utilizan como segundo idioma. Aquí también, en el caso de las variaciones o el vocabulario de este francés en particular, tenemos la utilización de 70 y 90 para hablar de 70 y 90. Se sigue utilizando el 90, pero esa es una de las variaciones de vocabulario. Ahora, aquí hay una particularidad y es que existe algo que se llama la langue wallon o lengua valona o el valón. Este es un idioma aparte del francés, no es lo mismo que el francés. De hecho, en Bélgica se habla el francés de Francia, o sea, es muy parecido con la diferencia de este vocabulario que les digo, por ejemplo, de septante y nonante, pero existió y todavía existe, aunque como segunda lengua, lo que es el idioma wallon, el idioma valón, que se parece al francés, porque es una lengua latina al final de cuentas, pero que se diferencia en cuanto a vocabulario y pronunciación, como hemos visto en otros casos. Cuando veamos los ejemplos verán. Continuamos con el holandés u holandés. Ahora, en la terminología de este idioma siempre hay complicaciones porque técnicamente su nombre es neerlandés y el país se llama Países Bajos, que en su idioma, en neerlandés u holandés, se es Netherlands. Entonces, de manera técnica se le debería llamar neerlandés. Ahora, ¿por qué yo utilizo holandés? Porque es una manera muy coloquial de utilizarlo. De hecho, si ustedes ven libros de francés o de enseñanza de francés, van a utilizar el término holandés. ¿Sí? Yo no estoy en contra de esta forma de utilización, ni tampoco soy muy estricto porque, por ejemplo, México, el país México, en español se pronuncia así la X como México. Pero en francés, como no existe ese sonido o no se utiliza casi, dicen Mexique, o incluso en Estados Unidos que dicen, en inglés, perdón, México. Ahora, yo debería obligar a los otros países o deberíamos obligar a los otros países a pronunciar como una J la X. No, porque esos son exónimos, es decir, cómo se llaman desde afuera a la comunidad propia. Lo mismo, por ejemplo, con el japonés. El Japón, el país se conoce como, en japonés, como Nihon o Nippon, y no por eso vamos a dejar de llamarlo Japón. Entonces, yo no estoy en contra de la utilización del término holandés, aunque técnicamente solo sea una región de los Países Bajos, pero tampoco estoy en contra de que alguien sea estricto y diga, no, yo prefiero llamarlo neerlandés. ¿Sí? Ya ve, estos son los problemas con estos países en particular. Pero bueno, hablando de neerlandés, aunque yo voy a utilizar la terminología de holandés, lo hablan alrededor de 6 millones de personas nativas en Bélgica, es decir, el 61%, es decir, es el idioma que más gente nativa tiene en cuanto a lengua. Y aquí también pasa lo mismo que con el francés. Existe algo que se llama el flamand o flamenco de la región de Flandre, que en español sería Flandes. Y esa es la parte que habla holandés o neerlandés. Ahora, este flamand es la forma dialectal en la que se habla el neerlandés. Es decir, pasa lo mismo que como vimos en el caso de Suiza. El flamenco se utiliza en la vida diaria, sí, sin ningún problema, pero a la hora de hablar de cosas oficiales,
la gente de los flamencos o la gente de Bélgica que habla neerlandés va a utilizar la forma estándar que es más parecida a la de Países Bajos. Entonces tienes como que esa forma de que con los amigos o con la familia hablas flamenco o un dialecto del flamenco, y para hablar de cosas oficiales, la televisión, el periódico, se va a utilizar la forma estándar del holandés o neerlandés. Otra cosa es que la gente que habla neerlandés también es bilingüe en francés. De hecho, el 60% de los hablantes nativos de holandés hablan también francés, a diferencia de los walones o los balones, que ellos hablan, un 20% habla el neerlandés. Es decir, que más gente habla francés de lo que habla holandés de forma de segunda lengua. Entonces, si bien oficialmente la ciudad de Bruselas es bilingüe, en la realidad tú puedes ir a Bruselas y a casi cualquier parte de Bélgica hablando solo francés y la gente te va a entender sin ningún problema. Continuamos con el alemán, que muchos no pensarían en alemán cuando estamos hablando de Bélgica, y esto es porque la comunidad de la Wallonie, perdón, o Valonia, es la que contiene este grupo germanófono y no tiene como que una región solo para ellos, ¿sí? La comparte con la gente de Valonia, y de hecho la gente que habla alemán en esa zona también habla francés normalmente. Ahora, al igual que con todos los dialectos del alemán, existe lo que es la forma estándar, que es el alemán estándar de Alemania, y se le suele llamar Ostbelgien o belga del este. Lo hablan alrededor de 75.000 personas, es decir, el 1%. Muy poca gente habla alemán, pero aquí, con lo mismo que pasa con el holandés, la gente de esta zona habla sus propios dialectos, que son, por ejemplo, el ripuario, fráncico, perdón, y limburgués, que también se le llama tiwa. Pero bueno, estos son dialectos muy particulares de esa zona, y pasa lo mismo. Entre ellos se suelen hablar en estos dialectos, y a la hora de hablar de forma oficial, periódicos, radio, televisión, documentos oficiales, se usa el alemán estándar. Bien, vamos a ver una pequeña comparación. Ya saben que esto es ya típico de este tipo de videos. La misma frase vamos a traducirla en diferentes idiomas. Hola, me llamo Antonio, me gustan los idiomas y me gustan los idiomas. En francés, pues como les digo, no hay mucha diferencia realmente. Sería bonjour, je m'appelle Antonio et j'aime les langues. Aunque bueno, los franceses se burlan un poco del acento belga. De hecho, hacen muchos chistes con los belgas de que pronuncian raro el francés. Pero bueno, eso ya son cosas culturales entre franceses y belgas. Luego tenemos el valón, que sería algo como bonjour, je m'appelle Antonio et j'aime les languages. Algo así. De nuevo, este es un dialecto, casi que un idioma propio, que se diferencia del francés, pero que sin embargo a día de hoy casi no lo habla nadie de manera nativa. Seguimos con el holandés, que es la forma estándar, que sería hallo, ich heet Antonio und ich van talen. Bueno, mi holandés no es el mejor, pero podemos ver que es de origen germánico, se diferencia pues del español, el francés y el valón. Ahora, la forma del flamenco, que es la forma dialectal y bastante familiar, sería hola, que heet Antonio un etzi geire talen. Bueno, mi pronunciación no es, como ya hemos visto, la mejor en idiomas que no son el francés o el español, pero pueden ver ustedes la diferencia de vocabulario y de pronunciación. Y por último, pues tenemos el alemán estándar, ¿no? Hallo, ich heiße Antonio und ich mag sprechen. Sí, no les pongo aquí los otros dialectos porque son difíciles de encontrar y difíciles de describir, pero bueno, ya se imaginarán que será como las variaciones que hemos visto del alemán en otros videos. Y finalmente vamos a hablar de autre langue, que muchos me han comentado en los otros videos que porque no hablo de
otros idiomas. Normalmente no hablo de otros idiomas que no sean solo de esa región porque considero los idiomas que no son extranjeros en el sentido de que hay un país que lo hable. En este caso de Bélgica sí voy a profundizar un poco más, dado que pues no hay muchos idiomas en Bélgica más que allá de los oficiales. Entonces, pues por ejemplo tenemos el árabe, que es una de las comunidades más grandes en Bélgica, que habla, son 400.000 personas, más o menos el 3.5%, aunque también hay que mencionar que mucha de esta gente suele ser nueva. Los que nacen como niños, bueno, obviamente todos nacen como niños, pero me refiero a que conforme van creciendo, la gente deja de utilizar el árabe o ese idioma nativo o materno y empieza a utilizar más, ya sea el francés, que es el más común, o lo que es el holandés, dependiendo de la zona. Entonces, esta comunidad es grande porque llega mucha gente, pero como pasa en muchos países europeos, llegan gente de otros países que conforme va pasando el tiempo, las generaciones, se van adaptando y van adoptando el idioma del país. Luego tenemos una comunidad de gente que habla italiano, 250.000 más o menos. Estos números pueden variar porque todos los años pues llega migración desde el sur de Europa a países como Bélgica, entonces esto puede ser más incluso. Lo mismo con el turco, 90.000 personas. El español, que hay una gran comunidad de gente que habla español, tanto de España como de países de Hispanoamérica. Y el luxemburgués, que lo hablan en la zona pegada a Luxemburgo. De hecho, dato curioso, Bélgica tiene una parte, un territorio que es Luxemburgo, que es más grande que el Luxemburgo, que es país solo, que creo que se llama Gran Ducado de Luxemburgo. Sí, o sea, el Luxemburgo está dividido en dos, está dividido en la parte que le pertenece a Bélgica y está dividido en el Ducado de Luxemburgo, que es un país independiente. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, dudas o preguntas lo pueden poner en los comentarios. Si ustedes quieren ampliar la información que dije aquí, hacer correcciones, hablar de su propia experiencia, me lo pueden dejar en los comentarios, no hay ningún problema. Todos los comentarios, siempre que sean con respeto, son bien recibidos. Y podemos aquí comentar las curiosidades de los idiomas de otros países. Eso sería todo por el momento y nos veríamos en un próximo video. A la prochaine.